Dictaron prisión preventiva para los hermanos Michelle, Jacobo y Dalo Bucaram Puley, los hermanos Salcedo y otras 6 personas en el caso que investiga la Fiscalía por la compra de insumos médicos. Se investigan 60 denuncias en 3 provincias sobre delitos para obtener carnets de discapacidad, según informó la fiscal general Diana Salazar en la Asamblea. Médicos posgradistas fueron impedidos de llegar a la Plaza de la Independencia en Quito para expresar sus reclamos ante la falta de pagos. Mientras en Guayaquil, 63 trabajadores del Hospital de la Policía denuncian que no les han cancelado 4 meses. Ya está en vigencia la ley seca y desde esta tarde rigen nuevos horarios para el toque de queda en 18 provincias del país en un intento por frenar al coronavirus. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con lo más destacado de la jornada. 3 hermanos Bucaram Puley tienen orden de prisión preventiva por presunta asociación ilícita por beneficiarse de la compra de insumos médicos en hospitales del Seguro Social. ¿Qué tal, Gaby? Hola Tania, amigos, ¿cómo están? En esta supuesta red ilegal, la Fiscalía los vincula con los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, junto a exfuncionarios de hospitales del IES. William Young nos cuenta que la audiencia en este caso duró cerca de 18 horas. Hola. Son 15 los investigados, pero muchos más sus abogados. Exponer la participación de cada uno de los procesados en una red de corrupción alrededor de los hospitales del IES provocó que la audiencia de formulación de cargos dure cerca de 18 horas en la Unidad Judicial del Norte en Guayaquil. La diligencia culminó a las 2 de la madrugada. La jueza Yanela Noritz dictó prisión preventiva contra los hermanos Dalo, Jacobo y Michelle Bucaram Puley, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar sus bienes. Pero uno de sus abogados adelantó que apelarán esa decisión. Y ahora nos queda ya los recursos procesales en cada uno de estos, como es la apelación al auto de la prisión preventiva, que ya ha quedado presentado, y en lo posterior se presentará en el momento procesal oportuno el pedido de caución con el fin de que se revoque esta prisión preventiva. La Fiscalía mostró evidencias de reuniones, vínculos entre empresas y acuerdos para negociar la adquisición de insumos médicos repartiéndose contratos. Además de los Bucaram Puley, hay más hermanos vinculados. Daniel y Noé Salcedo Bonilla también serían piezas clave en esta red de asociación ilícita. A ellos se suman Javier Jordán Mendoza, Federico Senk y el ex asambleísta del Movimiento Fe, Jorge Enríquez, que también fue jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Contra todos ellos se dictó prisión preventiva. Vamos a apelar a esa decisión para que la sala de lo penal revea, porque se ha violentado flagrantemente normas constitucionales, como es el debido proceso y la presunción de inocencia. Aunque tienen orden de prisión, se desconoce el paradero de los procesados en este caso. Es más, varios están fuera del país, unos en Estados Unidos, otros en Europa. A Luis Jairal Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado, le dictaron arresto domiciliario y el uso de un grillete electrónico, aunque la policía tampoco sabe dónde está. Varios de los implicados en este caso por asociación ilícita son investigados por otros delitos relacionados a la corrupción en la adquisición de insumos médicos durante esta emergencia. Médicos posgradistas continúan con sus reclamos. Realizaron un plantón para exigir la falta de pagos. Esta vez la protesta fue en Quito. Intentaron llegar al Palacio de Gobierno, pero no pudieron. Esta es la manera de protestar de los médicos posgradistas en Quito. Colgaron sus mandiles en las rejas que les impidieron pasar hasta el Palacio de Gobierno. Rechazan lo que han calificado como negligencia e indolencia por parte del ministro de Salud ante la falta de pago por sus labores. Y aún así siguen trabajando, exponiéndose incluso al contagio por COVID-19. Y hay casos. Sí, me contagié.
tuve que cubrir mis exámenes porque no tenemos seguro social, no nos han pagado 6 meses. Los carteles muestran sus reclamos, básicamente que se cumpla con la suscripción de contratos de servicios ocasionales, como lo dispone la Ley de Apoyo Humanitario, vigente desde el 22 de junio de 2020, en la que se reconoce la labor de los médicos posgradistas. Para que se cumpla el pago total de todos los compañeros becados que incluso llevan 9 meses impagos. La Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, ASEMP, emitió un comunicado en el que dice que se ha vulnerado los derechos constitucionales y que de persistir esto, presentarán una demanda de garantía jurisdiccional por incumplimiento ante la Corte Constitucional. Ese plazo se cumplió el 23 de julio y a la fecha lamentablemente no tenemos ninguna acción por parte del Ministerio de Salud Pública. Esta marcha en Quito replica las realizadas esta misma semana en Cuenca y Guayaquil. Son 3.500 posgradistas, unos autofinanciados, otros becados, la gran mayoría sin paga. Aclaran que pese a ello no paralizarán y seguirán trabajando por la salud. Y también en Guayaquil, 63 trabajadores de la salud que laboraron durante la pandemia en el Hospital de la Policía exigen el pago de sus haberes luego de 4 meses. Ellos relatan que a pesar de que hay conversaciones con la dirección de ese centro de salud, el pago no correspondería a lo que se les adeuda. José Carlos Alvarado nos amplía. Trabajaron durante marzo, abril, mayo y junio, pero aún no les pagan. Este grupo representa a 63 trabajadores de la salud, entre médicos, auxiliares y enfermeros, que cumplieron labores en el Hospital de Policía número 2 durante los momentos más críticos de la pandemia por el coronavirus en Guayaquil. Han pasado 4 meses y ellos siguen sin recibir lo que les corresponde. A mí en mi caso me ahorrarían $1.800, porque el sueldo en sí son 9 guardias. En total de 24 horas de trabajo. Comentan que por el inicio de la emergencia sanitaria llegaron a un acuerdo verbal con la anterior dirección del hospital para cumplir con sus labores. Sin embargo, hay documentos como este, en el que por parte de este hospital se confirma que un denunciante labora en esta casa de salud desde el 31 de marzo del 2020 y cumple funciones de médico residente por contrato de servicios profesionales. A pesar de aquello, el médico Winston Argandoña relata que ahora hay un ofrecimiento por menos dinero del que se les adeuda. Resulta que ahora nos quieren cancelar según lo que habían encontrado en documentación hasta ahora. En mi caso, me quieren cancelar un sueldo entre 300 y 400 mensual, pero hay casos de una compañera que embarazada trabajó 3 meses y por los 3 meses le quieren pagar $158. En un oficio de la ministra de Gobierno María Paula Romo, enviado el 29 de julio, se menciona que ya se han elaborado las respectivas actas de preliquidación, que tienen por objeto sustentar de acuerdo a indicadores cuantitativos los valores de los honorarios generados. El coronel Marcelo Ochoa, director administrativo del Hospital de la Policía, confirma que existe una deuda y una predisposición para el pago, pero comenta que hay estudios por realizarse para determinar dichos montos. Yo al menos todavía no conozco de los montos establecidos. Entonces, en ese sentido, vamos a... si es que existiera, me imagino que se va a hacer firmar algún tipo de documento con la finalidad de que los profesionales conocieran lo que van a percibir. Este grupo de profesionales de la salud detalló que si no se efectúa el pago durante los próximos días, pondrán una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Guayas es la provincia donde se otorgó el mayor número de carnets de discapacidad. Así lo informó la fiscal general Diana Salazar durante una comparecencia ante la Asamblea. Patricio Díaz nos cuenta que el Consejo de la Judicatura dio detalles sobre los jueces y fiscales que han obtenido el documento. Señor presidente, que hay varios temas que se investigan sobre la emisión de carnet de discapacidad, dice la fiscal Diana Salazar. Delitos contra la fe pública, delitos aduanero-tributarios y contra la administración pública. Pero todos se engloban en delincuencia organizada. Siempre con la participación de funcionarios públicos. Esta estructura delictiva está conformada por especialistas de la salud y también cumpliendo roles de gerenciamiento y sobre todo de apoyo financiero. Entre los investigados habría 4 autoridades con fuero de corte. Hay 2 fases de la investigación, dice Salazar. Una, el otorgamiento irregular durante la pandemia y otra, la emisión ilegal antes de la emergencia. Si son funcionarios públicos, si son asambleístas o tienen fuero, hay que ser muy cuidadosos, señores asambleístas, en vulnerar el derecho a la intimidad. 4 fiscales especializados en este delito investigan las denuncias y las han agrupado por provincias. Ahí se determina que donde hay más procesos
es en Esmeraldas, con 9, Pichincha con 17 y Guayas con 34, que es la provincia con el mayor número de casos. 2.000 noticias de delito y siendo investigadas paralelamente y de manera aislada no nos llevan a ninguna parte. La problemática está en estas estructuras o redes que se hayan creado para el otorgamiento de estos carnets. También asistió a la Comisión de Salud de la Asamblea, de forma virtual, la presidenta del Consejo de la Judicatura y algunos vocales. Informó que existen 703 funcionarios del sistema judicial que tienen carnet de discapacidad. 104 son jueces y conjueces, y de ellos, 3 no han presentado ninguna certificación que respalde el documento. 97 nos han respondido, 4 con documentos simples, que esa no fue la petición. Que al menos en su gestión no se han realizado concursos en los que se puedan haber beneficiado de puntos por acción afirmativa. El Consejo de la Judicatura no puede definir si estos carnets de discapacidad que nos han presentado nuestros servidores judiciales son o no falsos. Debe ser declarada por la persona que emitió. Revela que durante la pandemia 6 funcionarios administrativos obtuvieron el carnet de discapacidad cuando estaban suspendidos los servicios. La comisión deberá presentar un informe al Pleno sobre su investigación. Bueno, representante. En Carchi, los contagios por COVID-19 no paran. El riesgo de que las casas hospitalarias colapsen es latente. Reflejo de ello es que en la unidad de cuidados intensivos únicamente hay una cama disponible. Nuestra corresponsal Paola Andrade nos describe la situación. En la provincia del Carchi, el incremento acelerado de contagios de coronavirus es una situación que preocupa a todos. En tan solo 24 horas se registraron 98 nuevos casos de COVID-19, algo que ha incidido en el movimiento del hospital de Tulcán, a donde ingresan hasta 4 pacientes por día. El panorama se complica aún más en la unidad de cuidados intensivos, pues de 14 camas únicamente hay una disponible. Ahora nosotros tenemos prácticamente 14 pacientes críticos al momento manejados por tema de COVID. Entonces, obviamente, esto aumenta las probabilidades de riesgo y las probabilidades de deceso en el grupo de pacientes que se encuentra con pronóstico reservado, sobre todo. El número de muertes también ha aumentado, a pesar de que en el reporte del COE nacional constan 28 fallecidos en toda la provincia. Solo en el cementerio de Tulcán, desde que se inició la emergencia, 26 personas han sido sepultadas, incluyendo posibles víctimas de COVID-19. Estamos enterrando dos personas diarias aproximadamente. Este momento estamos incrementando el número de túmulos de COVID. En las calles de Tulcán hay quienes no cumplen con el distanciamiento social. Incluso hay grupos que se reúnen con un fallido intento de guardar la distancia. Esta desobediencia se refleja en las cifras de contagios. Junio cerró con 259 casos y ahora en julio ya son 884 los pacientes infectados, es decir, 625 contagios más en tan solo un mes. Han sido ubicadas 2.065 personas para las sanciones respectivas de acuerdo a la ordenanza municipal. Así, entre la indisciplina social y la esperanza de vencer a la pandemia, Carchi continúa su batalla contra el coronavirus. En julio, Quito registró una mayor velocidad de contagios y los casos se duplicaron. Para mediados de agosto, los expertos prevén un nuevo pico. Andrea Marín nos amplía la información. La capital vivió un mes de julio con un acelerado proceso de contagios de COVID-19. El pico anunciado para la primera semana se cumplió según los expertos. Se cumplió el pico, tuvimos alrededor de 700 casos diarios en la capital, que luego fueron progresivamente bajando. Y así lo reflejan las cifras. El 1 de julio se registraron 7.253 contagiados. Para el 15 de julio ya eran 10.035. Y al corte del 31 de julio se reportan 13.342. En un mes se duplicaron los contagios. En cuanto a fallecidos, el 1 de julio se registraron 473. El 15 de julio la cifra se elevó a 537. El corte del 30 de julio da cuenta de 622. Un 138%, 150% de exceso de mortalidad en Quito.
aproximadamente 3.000 muertes adicionales a los años pasados. El número de levantamientos de cadáveres, más de 150 levantamientos en lo que va de julio. Los datos son alarmantes por la saturación del sistema de salud. Según estudios, para mediados de agosto se anuncia un nuevo pico de contagios en Quito. Este otro modelo, que es del Imperial College, calcula que para el 17 de agosto tendríamos un pico muy importante en la capital. Expertos instan a que las medidas sean más radicales. De lo contrario, el crecimiento acelerado de casos continuará. No hay que seguir insistiendo en esta falsa seguridad que se da a la población, como que las cosas están bien, como que estamos haciéndolas de mejor manera y que somos referente a nivel mundial. Eso no es cierto. Estamos colapsados, estamos en peligro. Mayores restricciones y disciplina de la población contribuirían a desacelerar la propagación. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que solicitará al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que las clases presenciales en las unidades educativas de la ciudad sigan suspendidas durante esta emergencia. Escuchemos. El Ministerio de Educación ha hecho ver en algunas declaraciones que podrían regresar a clases de manera alternada, por grupos. No, aquí al menos en Guayaquil le pediremos al COE Nacional, con quienes nos comunicamos permanentemente, sobre todo con la ministra María Paula Romo, que es la cabeza del COE Nacional, que aquí en Guayaquil no hayan clases físicas, presenciales. Aquí seguiremos, porque esa será nuestra petición, con las clases vía online. Decía hace un momento, es mejor que nuestros hijos, si fuera el caso, perdieran un año en su vida escolar que la vida de ellos en este año. Yo no creo que haya padre de familia que empuje a su hijo a ir a una clase presencial en plena pandemia. Desde hoy hasta el 12 de agosto próximo rigen nuevas normas por la emergencia sanitaria. El toque de queda cambia y los controles se intensifican, como nos explica Emilia Endara. En sandalias y en la calle, quedó este señor luego de haber incumplido con el toque de queda. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos en los valles de Cumbayá y Tumbaco, al nororiente de Quito. Estamos pidiendo la licencia, la matrícula y el salvoconducto para coordinar y cotejar la información. Y en caso de incumplir, nosotros les retiramos el vehículo y la multa es de $200 y el vehículo queda retenido 5 días. Hubo personas que aún con el salvoconducto fueron sancionados, pues no cumplían con los requisitos para circular. Es un salvoconducto legal y aquí un señor nos paró y no nos hizo y no quiso revisar el salvoconducto legal, que todo está al día. Simplemente me dijo que el carro se va detenido. Son operativos que, según las autoridades, se intensificarán, más ahora que el horario del toque de queda cambió. Recuerde que desde hoy hasta el 12 de agosto regirá esta restricción de movilización de viernes a domingo, de 19 horas hasta las 5 de la mañana. De lunes a jueves se mantiene el horario de 21 horas hasta las 5 horas. Vamos a aumentar y vamos a radicalizar los operativos porque hay sectores donde realmente la curva epidemiológica va en aumento y nosotros creemos que tenemos que hacer el control respectivo. Está prohibida la venta de licor de viernes a domingo, con excepción de los restaurantes autorizados por el Ministerio de Gobierno y lugares turísticos permitidos por el Ministerio de Turismo. Las reuniones sociales no están permitidas, ni siquiera en su propia casa. Evite sanciones y colaboremos para evitar más contagios en la capital. Vamos a la pausa y al regresar, la designación del precandidato presidencial en Pachacutic genera fricciones en el movimiento político indígena. Detalles enseguida. Cientos de personas acuden diariamente a la matriz del Servicio de Rentas Internas en el norte de Guayaquil para realizar distintos trámites. Los usuarios buscan actualizar su información tributaria que se retrasó con la pandemia. La entidad informó que desde este lunes atenderá de acuerdo al último dígito de la cédula. Extensas filas se han evidenciado durante la última semana en los exteriores del Servicio de Rentas Internas, ubicado en el norte de Guayaquil. Algunos usuarios aseguran que llegan desde la madrugada para poder ser los primeros en la atención. Sin embargo, otras personas estarían incorporándose a esas largas filas y esto genera malestar. Se ponen adelante.
Dicen que son vendidos. ¿O? Hay tramitadores aquí, cobran por los puestos. Porque el centro del 9 de octubre y el sur creo que están abiertos. Gabriela Orellana, directora zonal del Servicio de Rentas Internas, explicó que desde que se inició nuevamente la atención presencial a los usuarios, al menos 750 personas acuden diariamente a la matriz, la única de las 4 oficinas que está operando al 50% de su capacidad, y detalló ¿cuáles son los trámites con mayor demanda? Otro de los trámites que sí creo que tenga que tener relación justamente con la pandemia es gerencias. De ese servicio sí estamos, las personas vienen bastante. Por lo que desde el lunes 3 de agosto se aplicará un nuevo modelo de atención, el cual dependerá del último dígito de la cédula. Los lunes corresponderán al 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Orellana también resaltó que se coordina con la policía para evitar la presencia de tramitadores ante la queja de los usuarios. Sin embargo, recalcó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia oficial. Vamos con la información política. La presencia de varios precandidatos a la presidencia de la República dentro del movimiento indígena genera algunos desencuentros. Mientras el Consejo Político de Pachacutic definió ayer a Yacu Pérez como su precandidato, la CONAIE recién lo hará el próximo 6 de agosto. La decisión final se tomará el 22 de ese mes en elecciones primarias, según nos cuenta Lenin Artieda. La noche del jueves, el Consejo Político de Pachacutic resolvió que Yacu Pérez, el prefecto de la SUAY, sea el candidato de esa organización política a la presidencia de la República. 26 votos a favor, 6 votos por otra opción y un voto abstención. Ese fue el resultado y la resolución fue que esos votos eran para el compañero Yacu Pérez como candidato único para ir a las primarias, que es el 22 de este mes. Pero con eso no alcanza, porque los procesos en el movimiento indígena son complejos y entonces resulta que la CONAIE recién se reunirá el 6 de agosto para definir su respaldo a la candidatura presidencial de su brazo político, y allí puede pasar cualquier cosa. Por un lado, el prefecto de Azuay tiene apoyo de los comités ejecutivos de Pachacuti. Por otro lado, la CONAIE va a presentar su candidatura el próximo 6 desde la estructura que es de la CONAIE. Y ahí haremos la recta final. Entonces, Leonidas Issa podría llegar con oxígeno a las primarias que se desarrollarán el 22 de agosto. Será en ese espacio donde se definirá todo. Creo que hacemos una democracia abierta excesiva nosotros. Creo que demasiados procedimientos creo que tenemos. De hacer desde el territorio, que es la organización, la parroquia, el cantón, la provincia nacional. Tienes que ir pasando casi unos 5 filtros. Lo que sí está claro es que el candidato a la presidencia de la República provendrá del movimiento indígena, pero su compañero o compañera de fórmula no. Quieren ampliar el espectro y eso descarta entonces la posibilidad de que en el 2021 los ecuatorianos encuentren en la papeleta al binomio Yacu y Leo. Con 112 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional concedió la amnistía a favor de 20 dirigentes de la comunidad San Pedro de la provincia de Cañar. Se trata de un caso de 2015 en el que se aplicó justicia indígena, pero en el que se acusó a los dirigentes por secuestro extorsivo. La amnistía para las 20 personas conlleva a la extinción de la pena impuesta, el archivo de los procesos penales y su excarcelación inmediata. En este proceso intervinieron organizaciones sociales y expertos a favor de los 20 dirigentes indígenas. Seguimos informando. El Ministerio de Gobierno y Policía se unen para rechazar la denuncia presentada por Carlos de Miguel en contra de la ministra María Paula Romo. 7 policías, una jueza y un fiscal, a quienes acusa de varios delitos. Esto después de haber sido detenido en posesión de varias armas, como nos cuenta Francisco Garcés. La denuncia fue ingresada la tarde del miércoles en la Fiscalía. Es en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, la jueza Eliana Carvajal, el fiscal Washington Rojas y 7 policías. Carlos de Miguel los acusa de haber cometido varios delitos durante el operativo en el que fue detenido en su domicilio, en donde tenía varias armas y miles de municiones.
Tras su liberación el lunes, De Miguel consideró que su detención fue ilegal, que se forjaron pruebas en su contra y que se intentó influir en la justicia para apresarlo. Tras conocer la denuncia en contra de policías, el Consejo de Generales se pronunció en un comunicado. Ahí la policía defiende el operativo y los procedimientos empleados y califica la denuncia de interesada e infundada. Exigimos la demostración de las afirmaciones realizadas en dicha denuncia respecto a la existencia de estructuras estatales creadas para perseguir y o montar evidencias ilegales en contra de ciudadanos, dicen los generales policiales. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, rechazó las acusaciones, pero aseguró que se presentará en caso de ser llamada en la investigación. Muchas veces personas que son procesadas o son detenidas, en respuesta demandan a la policía o demandan a las autoridades. Es una forma de tratar de amenazar o de amedrentar a la institución de la Policía Nacional, así que responderemos con las herramientas de la ley, nada más y nada menos. Los magistrados también rechazan la denuncia en la que se involucra a la jueza Carvajal y reconocen que este tipo de mecanismos se usa para tratar de intimidar a la justicia. Si se establece que después de la investigación no existe delito, por supuesto que es una intimidación a la independencia judicial. Bueno, habrá que iniciarse la investigación y los jueces o las personas que están siendo investigadas presentar sus descargos, así como también solicitud de pericias o diligencias, versiones, para establecer que no ha existido ningún delito. Ahora la denuncia está en manos de la Fiscalía, que determinará los pasos a seguir para tramitarla. La policía establecerá 44 puntos fijos de vigilancia en diferentes sectores de Guayaquil y Durán para tratar de bajar los índices delincuenciales. La disposición fue anunciada este jueves mientras la institución daba los resultados de los últimos operativos ejecutados en el puerto principal. Estas imágenes son parte del operativo que este jueves permitió la desarticulación de una banda dedicada al narcotráfico que operaba desde Guayaquil. Agentes de varias unidades especiales de la policía participaron junto con personal de la Fiscalía en 17 allanamientos y la detención de 9 personas que integraban esta banda, cuyos movimientos fueron estudiados desde febrero del 2019. La subcomandante general de la policía, Tanya Varela, informó que esta operación es parte de las acciones implementadas para disminuir los delitos en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Estos 9 detenidos son parte de una organización delictiva y una IP que fue abierta en el mes de febrero, donde ya existieron los primeros 4 detenidos y 81 kilos de cocaína. Entre las medidas a implementar por las autoridades están la designación de 160 uniformados en 44 puntos fijos de control desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas en Guayaquil y Durán. Estarán apoyados también por personal de las unidades especiales y tácticas de la policía, quienes estarán activas las 24 horas. Hemos establecido que existen distritos priorizados aquí, como son el Sur, Esteros, Durán, Pascuales y Portetes, los cuales se ha incrementado ya el personal, enviando grupos de apoyo de la UMO, y también se fortalecerán con la presencia del personal de unidades tácticas como son el GIR, el GOE y el GEMA. Las autoridades indicaron además que iniciarán una serie de operaciones para la recuperación de los espacios públicos en los que es común encontrar a personas con problemas de adicción a drogas y alcohol. Luego de la pausa, testimonios de pacientes con coronavirus que hoy enfrentan distintas secuelas. Alergias en la piel, ataques de ansiedad y hasta la pérdida del cabello están entre las principales enfermedades que enfrentan la mayoría de personas que se contagiaron de coronavirus aquí en el país. Estefanía Arias nos presenta algunos de estos casos y la explicación de una experta en el tema que ha identificado más de 30 secuelas entre sus pacientes. A Herodita Núñez la conocimos en marzo pasado cuando se había contagiado de COVID-19. En aquel tiempo tenía una larga cabellera, llegaba más o menos a la parte baja de su espalda. Hoy, 4 meses después y tras haber superado la enfermedad, tuvo que cortarlo más arriba de sus hombros. Ella cuenta por qué. En la peinilla salían las bolas de pelo.
Y yo le decía a mis hijos, y yo le digo, no, esto no es normal, o sea, a mí se me cae el cabello, pero como toda persona, pero se me caía en abundancia, yo hacía un rollo con el pelo. Y es que su tratamiento de recuperación fue tan agresivo que el coronavirus dejó secuelas fuertes en su organismo. Llegaban las 12 del día, 4 de la tarde, y yo sentía que me moría. Yo sentía taquicardia, yo sentía que me ahogaba, porque yo tomé retrovirales. Una situación similar vive Olger Hungría. 6 semanas después de haber vencido al COVID-19, en su cuerpo comenzaron a aparecer erupciones en la piel. Solo comenzaron a enrojecerse, partes, y después sí, como los 10, 12 días comenzaron a picarme pocos. ¿De qué pensó? Que me había reinfectado. Secuelas que analiza la doctora Daisy Avilés en los cerca de 1.200 pacientes que ha atendido durante toda la pandemia. Digamos que solo 2 personas de las 1.200 personas atendidas no han tenido COVID o secuelas de COVID. El desbalance que se presenta en todo el organismo, vitaminas, proteínas, minerales, oligoelementos, todo se pierde. Recordemos que esta es una enfermedad altamente deshidratante. Hasta el momento lleva una lista de 36 secuelas y no todos los pacientes presentan los mismos cuadros. A las 4 semanas se presenta ansiedad, estrés, insomnio, angustia, dolor de pecho, dolor en el área del corazón. ¿Cuáles son las secuelas que más se presentan entre la semana 6 a la 10 como usted tiene en su lista? Ya, esto de aquí ya definitivamente la taquicardia ya es un cambio más notable en la persona con un dolor tipo opresivo. Por lo que agrega que es importante realizarse chequeos rutinarios para detectar a tiempo estos problemas y evitar afectaciones graves en la salud. Ahora les contamos que hace 27 años el nacimiento de sextillizos en Guayaquil acaparó la atención mundial. Hoy vuelven a hacer noticia, esta vez porque la hermana mayor, la primera en nacer, se convirtió en madre. María Cecilia Largacha con esta historia. En un hospital materno-infantil nacen niños todos los días, pero era evidente que este no era un nacimiento más. Nuestros mejores deseos para una larga y grande familia. Y sí que esta es una familia grande. Hace 27 años, Aide también acaparaba la atención de todos. En ese entonces, porque ella formaba parte de lo que parecía un milagro. Un parto múltiple, uno en el que nacieron 6 niños al mismo tiempo. Yo esperaba solo 4. En el segundo mes me dijeron 5. Y en el momento de que nacen mis hijos, que fueron sextillizos, y aparte fueron 6 mesinos, me dice el doctor, parece que hay otro. Fueron 6, aunque en el transcurso de estos 27 años han fallecido 2. Aide fue la primera en nacer, por eso la madre le dice mi hija mayor. Mi primera hija, bueno, nacieron todos juntos, sino es que ella fue la que salió primero. Y claro, cuando Aide anunció que estaba embarazada, hubo cierto sentimiento de angustia. ¿Se repetiría la historia? ¿Nacimiento múltiple otra vez? El primer eco demostró que no era así, que era una sola niña, sana y grande. Mis 6 hijos pesaron lo mismo que pesa mi nieta. Los 6 me pesaron 9 libras y mi nieta me pesa solo las 9 libras. Me siento muy feliz porque es mi primera hija. Se llama Olivia Viviana. Viviana por mi tía que falleció. La niña está sana, la madre feliz y la familia entera celebrando por la llegada de un miembro más. Bien, así concluimos. La información regresa para ustedes a las 19 horas. Tania. Con información verificada al estilo de Ecuavisa. Nos vemos.